gracias a Dios por poder enseñar nuevamente en este púlpito las verdades de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y en esta oportunidad he decidido suspender la serie exegética de Lucas en los últimos 5 mensajes, porque vi la necesidad de traer una instrucción bíblica con respecto a un debate nacional. Algunos de los temas de lo que hoy vamos a hablar los traté hace 2 años y medio en un par de mensajes. Algunos de pronto lo recuerden, porque en esencia la columna vertebral de lo que vamos a hablar hoy es una unidad de entre las iglesias cristianas en toda América, porque hemos sentido la necesidad de unificar criterio y fortalezas frente a la problemática. ¿Cuál problemática? La decisión del Ministerio de Educación de implementar una política de género en nuestros colegios. ¡Boom! De hecho, algunas madres muy preocupadas que han tenido conflictos en reuniones de padres en los colegios, me han comentado esos líos en que se enfrentan sus hijos. Estelita tuvo esa situación muy profunda con Anita, y necesitamos que este tema se trate con la suficiente seriedad, porque atenta contra la salud mental, espiritual y emocional de nuestros hijos y de nuestros nietos. Atenta con la estabilidad social de nuestra nación, contra la libertad de expresión, pero primordialmente, y es el nombre de esta predicación, de este estudio, primordialmente es un ataque frontal contra la gloria de Dios. Un ataque contra la gloria de Dios y contra el Evangelio. El gran problema de la ideología de género es que atenta directamente contra la gloria de Dios. Pablo nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Nos dice que la iglesia, nosotros, es columna y baluarte de la verdad. Es nuestro deber como iglesia defender, proclamar y poner en alto la verdad de Dios revelada en su palabra, cueste lo que cueste. Es nuestro deber. También nos enseña la Biblia en Efesios 4 que los pastores, predicadores, evangelistas no somos los únicos que debemos hacerlo, sino que estamos llamados a equipar a la iglesia, a equipar a los creyentes contra todo viento de doctrina de aquellos que con astucia, dice Pablo, con artimañas artificiosas tratan de diseminar el error. Y por eso es que hoy quiero tocar nuevamente este tema que amenaza el núcleo social, el Evangelio, y que podamos responder como cristianos en una forma adecuada. Y por eso quiero tocar 3 aspectos del tema. 45 minutos seguramente no van a ser suficientes para tratar con profundidad todos ellos, pero sí quiero tocar al menos 3 de ellos en este tiempo. El primero, ¿cuál es el planteamiento de la ideología de género? ¿Qué es lo que promueve esa ideología? Bueno, lo primero es que debemos entender eso. ¿Qué es una ideología? Es una ideología simplemente, es una ideología como el marxismo, como muchas otras que van, que vienen. Eso sí, es una ideología peligrosa, pero es una ideología, no es una verdad demostrada. Es una ideología nomás.
Hasta hace relativamente poco, la palabra género, que es un término meramente gramatical, nosotros lo vimos cuando éramos niños, comenzamos a estudiar en el colegio, en la escuela, y cuando en clase de español vimos la palabra género. ¿Qué es la palabra género? Bueno, la palabra género se utiliza gramaticalmente para distinguir una característica particular de los sustantivos, de algunos verbos, algunas formas verbales, y esa característica de asignarle género masculino, femenino o neutro. Por ejemplo, púlpito. Púlpito es un sustantivo. ¿Qué género es púlpito gramaticalmente? Masculino. Tarima es otro sustantivo. ¿Qué género gramatical es tarima? Femenino. También podemos hablar de lo bueno y lo malo. Ambos son género neutro. Pequeña clasecita de gramática. Pero resulta que por allá, por los años 50, en el norte, en el mundo anglosajón, se comenzó a utilizar esa palabra. En inglés la palabra género es gender. ¿Sí? Y para los que han llenado algún formulario en inglés, los que han viajado a Estados Unidos, ese formulario que les dan en el I-95 en el avión, siempre todos los formularios desde esa época les dio por poner para identificar si era hombre o mujer, gender. Y dos casillas, una M y otra W. Hombre, man, woman. Un término netamente gramatical comenzó a aparecer en todos esos formularios, pasando así la palabreja de la gramática a la biología, sin tener nada que ver. En esa época se comenzó a aceptar que el sexo y el género de una persona eran la misma cosa. El género viene determinado por el sexo biológico con el que se nació. Hasta ese momento eso era entendido. Naciste con sexo masculino, por lo tanto eres hombre. Naciste con sexo femenino, por lo tanto eres mujer. El problema comienza más o menos en los 60s. Se comienza a popularizar la idea que debemos hacer una diferencia entre la dimensión biológica, o sea, el sexo, y la dimensión psíquica, o sea, el género, que es lo que la persona percibe o cómo se identifica a sí mismo. Es decir, el sexo biológico, dicen ellos, no es lo que determina su género. Ellos dicen que es posible que una mujer esté atrapada en un cuerpo de hombre y viceversa. Y de allí se comienza a desarrollar la ideología de género, que plantea la teoría de que nuestro comportamiento como hombre o como mujer, así como la práctica de nuestra sexualidad, son meras construcciones sociales. O sea, tu comportamiento sexual es por la forma en que fuiste criado, el ambiente en donde te desarrollaste, la cultura a la cual estuviste en contacto y que te permeó, y que nada tiene que ver con la biología. O sea, tú naciste varón y la cultura, la sociedad, la familia te obligó a comportarte de cierta manera. Como naciste varón, la sociedad te obligó a jugar con carritos.
y naciste mujer, entonces la sociedad te obligó a jugar con muñecas. Por eso, dicen ellos, es una carga impuesta, porque para ellos es posible que habiendo nacido con sexo masculino, tu género sea femenino. La doctora Rebecca Cook de la Universidad de Toronto fue la redactora de un informe sobre estereotipos de géneros para las Naciones Unidas, porque créanlo o no, las Naciones Unidas están a la cabeza de todo este lío. Están impulsando en una forma impresionante y haciéndose cargo del desarrollo de esta ideología a nivel mundial. Esta doctora, Rebecca Cook, dice en ese informe que ya no hay 2 géneros, sino 5. O sea, ya debemos cambiar los formularios y poner 5 casillitas. ¿Qué deben decir cada casilla? Mujer heterosexual, mujer homosexual, hombre heterosexual, hombre homosexual y bisexual. Ahora, esa declaración de esta doctora Rebecca Cook se queda en pañales, se queda cortica, se queda chiquitica frente a lo que hoy algunos han llegado a definir en la ideología de género. Hoy hablan por lo menos de 31 géneros diferentes, que incluyen bigénero, transexual, agénero, género fluido, queer. Ese queer es... No, en serio, no se rían. Y eso que no voy a nombrar unos por respeto, que tienen que ver con animales y que han sido ya aprobados y legalizados en algunos países, las relaciones con animales. Bigénero, no, es que es la persona que tiene los 2 al tiempo. El transexual, que por diferentes medios artificiales, operaciones, hormonas, cirugías, se va para el otro género. Agénero, el que no tiene género. ¿Sabían eso? Que hay personas que dicen que no, que ni hombre, ni mujer, ni trans, nada. Género fluido, ese simpatía, ese sí. Género fluido, ¿saben cuál es el género fluido? ¿Quién sabe cuál es el género fluido? Se va por aquí, por allá, de acuerdo en la fiesta en que esté. De acuerdo al bacanal, así se comporta. Ese es el género fluido. El queer. Queer es una palabreja en inglés que están utilizando para definir cualquier desviación sexual. Interesante, porque lo reconocen como desviación. Habráse visto la vagabundería. Pero tan pronto hacemos una separación entre el sexo biológico y el género de una persona, abrimos un abanico de posibilidades que son las que ahora se están abriendo. Un abanico de posibilidades impresionantes. Porque es que ahora los muchachos, ustedes jóvenes, y por eso pedí que los niños grandecitos estuvieran hoy aquí, no en la escuela dominical, ustedes están siendo bombardeados con el temita de que no, tenemos que ser inclusivos, tenemos que respetar. Y respetar es no solamente aguantar, tolerar, sino justificar las aberraciones de géneros. Una de las pioneras de la ideología de género, Judith Butler, lesbiana, tiene un libro que se llama El género en disputa. Esa señora ha sido laureada, le han dado doctorados, es impresionante la reputación que tiene. Y tiene esta afirmación en ese libro que es absolutamente increíble. Afirma que hasta que no podamos disolver la identidad sexual del individuo, ella o él no se podrán emancipar de la dictadura de la naturaleza. ¿Qué tal esto? La naturaleza nos amarró con este sexo. Y que tiene usted que emanciparse, liberarse, y hasta que no lo haga, usted no se va a poder dar cuenta de la capacidad que tiene de reinventarse y de
encontrar su completa capacidad de elección. Palabras sofisticadas para decir lo que se le dé la gana con su sexualidad aberrante. Según Butler, el sexo es una fantasía. Es algo que hemos aprendido porque nos lo han repetido varias veces y no está asociado al sexo biológico. De ahí parte la obsesión lingüística de las feministas y ahora de los influencers, porque todos se creen ahora influenciadores de la ideología de género, de cambiar las reglas lingüísticas. Llegamos a absurdos lingüísticos, niños y niñas, muchachos y muchachas, señores y señoras. Porque en el colegio ya va uno a una reunión de padres y es interminable la presentación. Buenos días, papitos y mamitas de los niños y niñas, que los adolescentes y adolescentas, lo he escuchado y no solamente de Maduro. Llegan hasta hablar en una forma ridícula lingüísticamente, que va en contra de toda regla gramatical. Pero que si hoy usted no utiliza ese lenguaje, entonces usted es un discriminador, una persona no incluyente, ofensivo. Increíble. Hace poco recibí un video donde un padre argentino protestaba enérgicamente porque en Madrid, en un colegio, se les dio porque durante un día decirle a los niños que se debían comportar como niñas, vestirse como niñas, maquillarse, peinarse como niñas y hacer juegos de niñas. Y a las niñas ese día, todo el día, debían comportarse como niños para que aprendieran que ellos no tienen que estar atrapados por la dictadura de la naturaleza. Hágame el favor. Claro, muchos padres reaccionaron, pero su reacción fue frenada por la posición oficial de los diferentes gobiernos frente al tema. ¿Por qué? Porque esta ideología está siendo promovida fuertemente por la ONU, por la Unión Europea, por organismos internacionales como la OEA. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el propósito de todo eso? Al fin y al cabo, heterosexuales somos la mayoría, y es cierto. El 97% de la población en el mundo es heterosexual. Y atérrense, la mayoría de ese 87% instintivamente rechazan el homosexualismo. Entonces, lo que pasa es que esta ideología no está encaminada a cambiarnos a nosotros nuestra manera de pensar. Adivinen hacia dónde está encaminada. A los niños. A los niños. Porque ellos son influenciables. Porque cuando la familia se debilita, el Estado toma el control de la educación de los hijos y son más fácilmente manipulables. Total que esta agenda está encaminada a desmantelar la familia y a debilitar la familia. En segundo lugar, está encaminada a reducir la población mundial a través del aborto, porque aquí está jugando un papel primordial una entidad que se llama Planned Parenthood. Y nosotros tenemos que tener mucha firmeza, porque el junio 28 del año 2019, hace unos pocos meses, la Corte Constitucional en Colombia aprobó la comercialización de fetos humanos con supuestos fines científicos, impulsado por Planned Parenthood. Y eso es a nivel mundial. Warren Buffett, uno de los millonarios más grandes del mundo, está detrás de Planned Parenthood
inyectándole millones de dólares para hacer planes de aborto, ellos le llaman de control, en los países en crecimiento. Se quiere reducir la población mundial a través del aborto y de la tarea de homosexualizar a nuestros hijos. No solo porque el lobby LGBTIQ, lo estoy leyendo, no me lo puedo aprender, ya acabaron las letras del abecedario. No solo porque ellos están detrás de estas políticas para normalizar su estilo de vida homosexual, sino también porque para nadie es un secreto que los homosexuales no procrean. Así de sencillo. Y de ahí el interés por implantar dictatorialmente una educación sexual en nuestros colegios, escuelas, fundamentados en esta ideología por encima de la decisión de los padres. Y afirmo que es una dictadura porque en Colombia se quiere implantar esa ideología a pesar de que la Constitución nos ampara y nos da el derecho a los padres en el artículo 66 y 67 de la Constitución Nacional. Nos da el derecho a los padres a escoger la educación que queremos darle a nuestros hijos menores. Tenemos ese derecho amparado por la Constitución y hemos tenido que pararnos ante el gobierno y decir: no lo vamos a aceptar. Lo hicimos el año pasado, lo hicimos con la intención del ministerio, ¿recuerdan? La intención del Ministerio de Educación de implantar las cartillitas promoviendo la ideología de género en escuelas y colegios. En el año 74, algunos recuerdan quién era Henry Kissinger. Henry Kissinger era el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos durante la presidencia de Richard Nixon. Y él elaboró un memorando que se llamó Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica y sus intereses en el extranjero. Y según Kissinger, la seguridad internacional de los Estados Unidos depende de la introducción de medidas de control a la natalidad en los países subdesarrollados. No se puede permitir que los países sigan creciendo. Es una amenaza para los Estados Unidos. ¿Les suena familiar eso? ¿A alguno no les suena como a los hebreos en Egipto? ¿Recuerdan? Podemos impedir que si crezcan tanto porque se nos van a salir de control. Uno de los socios más importantes de la ONU para la estrategia mundial de esta política, insisto, es Planned Parenthood. Investíguenlo, Planned Parenthood. Esta es una de las, yo diría que es la organización abortista más grande del planeta. La ONU entiende que el mayor problema del mundo en este momento es la sobrepoblación. Mientras que la población crece geométricamente, es decir, 1, 2, 4, 8, 16, la producción de alimentos crece matemáticamente, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ellos dicen que en ciertos años ya no va a haber forma de alimentar a la población. No van a haber alimentos suficientes. Ahora, hoy sabemos que esto no es verdad. Hay alimentos. Lo que pasa es que están mal administrados. El 11 de julio de 1912, Melinda Gates, esposa de Bill Gates, que también está en ese grupito junto con Warren Buffett, junto con George Soros, los hombres más ricos del planeta, preside un evento con organizaciones inglesas donde recogen 2.100 millones de euros. ¿Para qué? Para darle alimento a la población necesitada. No. Para llevarle agua potable a todas las regiones del África. No. ¿Para qué?
para apoyar una estrategia de anticoncepción en países pobres. Y Planned Parenthood fue la principal institución encargada de la ejecución de ese programa. Pero bueno, realmente lo que quiero analizar es la ideología de género a la luz de la Escritura y traer algunas aplicaciones prácticas. ¿Cómo debemos reaccionar como cristianos a este terrorismo ideológico? ¿Cuál debe ser nuestra posición? Y para eso debemos ir al libro de Génesis. Vamos a comenzar por el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1, en donde está tal vez una de las declaraciones más importantes de toda la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. ¿Cómo les parece esa declaración? Es que el mundo tiene un creador. Fuimos creados con un propósito. Quiere decir que hay alguien que no solo posee la autoridad plena sobre nosotros, sino el conocimiento perfecto de lo que somos como seres humanos. Hay al menos dos cosas que el Señor nos dice en ese primer capítulo de Génesis acerca de la identidad como personas. La primera, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Veamos el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A los animales fueron creados según su especie, dice la Biblia, según su género. El hombre no. El hombre fue creado a imagen de Dios. Y es esa imagen de Dios lo que le da valía al hombre, lo que le da sentido, propósito y valor al ser humano, es ser creado a la imagen de Dios. Nuestro valor no depende de lo que logremos hacer, de nuestras capacidades, no. Nuestro valor viene determinado por el hecho de ser portadores de la imagen de Dios. La segunda es que Dios creó a los seres humanos poseyendo una de dos identidades: varón o hembra, hombre o mujer. Dos seres que se complementan. Miremos el versículo 27 del mismo capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De manera que la masculinidad y la feminidad no son categorías de identidad producidas por una sociedad patriarcal que los influyó, no, o por una sociedad cultural con el propósito de subyugar y pisotear a las mujeres. No, sino que revelan el diseño original de Dios en la creación del ser humano. Un diseño que dice más adelante en el versículo 31, un diseño que era bueno en gran manera. Tanto el hombre como la mujer reflejamos la imagen de Dios. Poseemos la misma dignidad, poseemos el mismo valor. Ahora escuchen esa reflexión profunda. Porque es que el hombre fue creado ¿para qué? Para ser hombre. Y la mujer para ser mujer. Esa es una profundidad filosófica. Es que los hombres son diferentes a nivel celular, molecular. Y mira, no, hombres y mujeres tenemos cerebro. Doctora, ¿son diferentes el cerebro del hombre o la mujer en tamaño, peso? Elizabeth, ¿sí? ¿Los cromosomas son idénticos en hombres y mujeres? ¿O yo puedo definir, se puede definir a través de los cromosomas si la persona es hombre o mujer? Creo que por ahí falta un cromosoma.
XY. Viene un sello, una identidad que llega hasta ese nivel. ¿Sí? Los hombres y mujeres somos diferentes y eso no tiene que ver con filosofía de género, sino con que Dios nos creó. Y aquí voy a meter al Señor Jesucristo, porque es que no podemos dejar por fuera que fue el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento quien apela a ese pasaje de Génesis como una realidad histórica. Miren, miremos en Mateo capítulo 19 versículo 4. ¿Ustedes recuerdan cuando le preguntan a Jesús por el tema del divorcio? Y él responde: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Es Jesús el que lo está diciendo. Él está partiendo de que la premisa de Génesis 2 es un relato fidedigno, real, de lo que ocurrió en la creación. De manera que no podemos ignorar la creación tal cual se está nombrando sin ignorar a Jesucristo. Es un ataque a la dignidad de Dios. Poseemos por diseño una de esas dos identidades. El hombre funciona como hombre y la mujer como mujer, y nosotros glorificamos a Dios en esa forma. El hombre funcionando como hombre y la mujer como mujer, lo glorificamos a Dios al mostrar su imagen en nosotros, esa imagen multifacética en el complemento perfecto entre la masculinidad y la feminidad. No son dos estereotipos construidos por la sociedad, no. Es una realidad determinada por el diseño original de Dios. Y es por eso que Pablo en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, le dice a los corintios, y hoy le dice a Presencia Viva: portaos varonilmente y esforzaos. Claro, luego añade más adelante en el versículo 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Portarse varonilmente no es portarse como macho, machote, como abusivo, como patán. No, señores. Ustedes fueron hechos hombres. Yo también. Que no haya duda. ¿Sí? Para que nos portáramos varonilmente. Así que sí existe un comportamiento masculino y un comportamiento femenino que el hombre y la mujer aceptaron en el huerto del Edén. Dice en Génesis 2:23 que cuando Dios hizo a Eva, la trajo delante de Adán y él la aceptó con sumo gozo. Estando escrito en el original en forma de poema, dice: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada Isha, varona, porque del Ish, varón, fue tomada. Y recuerdo hace 3 años haber dicho: ¿ustedes se imaginan lo que dijo Adán cuando vio por primera vez a Eva? Wow. Wow. No porque estuviera desnuda, porque vamos a ver adelante que ni se percataron. Pero yo sí me imagino a Adán cuando Dios le presenta a Eva. Wow. Y de ahí sale: porque será llamada Isha, varona, porque del Ish, varón, fue tomada. Y luego Moisés añade más adelante en el versículo 25: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No había un sentimiento de pena por la identidad sexual.
El hombre se sentía bien, realizado como hombre y la mujer como mujer, y ambos gozaban en funcionar como criaturas para la gloria de Dios. Y es ese el foco del ataque de Satanás. La gloria de Dios reflejada en la masculinidad del hombre y la feminidad de la mujer. Y varones y mujeres, cuando un hombre es débil, cuando un hombre no funciona como hombre, no está reflejando la gloria de Dios. Y lo mismo pasa cuando una mujer no es femenina. Es un ataque contra la gloria de Dios, y Satanás odia la gloria de Dios reflejada en nosotros. Funcionando como hombres y como mujeres. Hombres y mujeres se complementan a sí mismos. Hombres y mujeres son en esa relación una parábola viviente de la relación de Cristo con la iglesia. En el capítulo 5 del libro de Efesios, en el versículo 25, viene algo sorprendente. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Marido, esposa, Cristo, iglesia. Ámela como Cristo ama a la iglesia. Es una metáfora, es una relación perfecta, ¿sí? Pero sigue diciendo, y se entregó a sí mismo por ella. Y sigue diciendo en el versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sí, ¿qué tiene que ver? Pero Pablo aclara, a renglón seguido, y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto, o sea, se unirá a su mujer y será una sola carne, respecto de Cristo y la iglesia. ¿Y ustedes creen que Moisés estaba consciente de esto cuando lo escribió? No, Moisés no tenía ni idea. No tenía ni idea que ahí había un misterio, y el misterio que estaba escribiendo era la relación de Cristo y la iglesia. Relación de hombre y mujer equiparado con la relación de Cristo y la iglesia. Hombre y mujer, no hombre, hombre, no mujer, no mujer, no hombre trans, no trans, no, nada. Hombre, mujer. Ahora sí nos damos cuenta que aquí hay una agenda que busca en últimas destruir la gloria de Dios. Es un ataque ideológico. Es un ataque ideológico que encontramos desde el principio en Génesis. Miren ustedes en Génesis, bueno, en Génesis 3, porque Dios le había dado al hombre unos límites. Le había puesto un lineamiento muy claro. Cuando Dios pone límites, los pone para nuestra protección. No los pone para sobarnos la vida. Y le dio instrucciones precisas acerca de esos límites. En Génesis 2, 16 y 17 le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y entonces Satanás se le aparece a Eva en el huerto. Aquí estoy enfocando todo esto contra de Satanás, no contra Eva, no me malinterpreten. No me van a decir las mujeres, uy, pero qué, ya cargado, no. Se le aparece Satanás a Eva en el huerto y le hace una oferta de esas súper tentadoras. Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué oferta! Acuérdense que en Génesis 1 quedó claro que somos imagen de Dios. Ahora Satanás le está diciendo a Eva que se revele a Dios y que pase de ser imagen de Dios a ser Dios. Qué oferta tan brava, ¿no? Esa fue la oferta. El diablo le estaba ofreciendo conocimiento, placer y autonomía. El diablo le estaba ofreciendo conocimiento, el árbol del bien y del mal.
Le estaba ofreciendo placer y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos. Y el tercero, que es el más importante, porque entre los dos primeros no hay nada malo. Es decir, tener conocimiento no tiene nada de malo. Placer no tiene nada de malo. ¿Por quién fue creado el placer? ¿Quién creó el placer? Dios. Dios. ¿O es que cada vez que usted se va a sentar a almorzar, qué? ¿Como una vaquita rumiante? No, tenemos más de 2000 papilas gustativas en la lengua. Y esas no nos las puso Dios para pasar entero, sino para disfrutar la comidita. Para disfrutarla. Dios nos hizo con la capacidad de sentir placer. ¿Ustedes reconocen el nombre de C.S. Lewis? C.S. Lewis. ¿Quién? ¿Quién es él? ¿El autor de qué? De las Crónicas de Narnia. Crónicas de Narnia. Se ve que se las vio todas. Yo leí los libros. Bueno, él fue el escritor de las Crónicas de Narnia. Reconocido apologista cristiano, metodista. También escribió un libro que creo que todo cristiano debería leer. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Lo han escuchado? Andresito, ¿sí? Bueno. En donde hay un diablo grandecito que le está enseñando a un diablo menos experimentado, ¿sí?, cómo es la cosa. Le envía varias cartas donde le enseña. Cartas, se los recomiendo, Cartas del Diablo a su sobrino. Y en una de esas cartas le dice: ten cuidado con estar usando el placer para estar tentando a los hombres todo el tiempo, porque el placer es un invento del enemigo. Eso le dice el diablo al diablito. ¿Y cuál es el enemigo? Dios. ¿Sí? Y luego dice: en todos los años que hemos venido tentando a la humanidad, no hemos podido inventar ningún placer. Lo único que podemos hacer es tergiversar el placer que inventó el enemigo. Entonces, no hay nada de malo en el conocimiento, no hay nada de malo en el placer. Ahora, algunos creen que nosotros deberíamos ser como monjes y meternos por allá en una cueva, comer un par de lechuguitas cada día, ¿sí? No. Si quiere meterse un sancocho, hágalo, si no le hace daño. Si quiere un buen postrecito, hágalo. No es un mensaje subliminal del almuerzo, no. Pero si quiere un postrecito, hágalo. Si el azúcar no le afecta como a mí, ¿sí? Disfrútelo. El placer se lo inventó Dios. El problema es cuando queremos conocimiento y placer con autonomía. Ahí es en donde está el problema. Cuando queremos conocimiento y placer con autonomía, queremos desechar a Dios, liberarnos de la autoridad de Dios, quitarnos el yugo de la naturaleza, decía esta señora Butler. Ahí es en donde está el problema. Bueno, ya todos conocemos el resto de la historia. A Eva le pareció razonable desobedecer el mandato de Dios para seguir los dictados de su corazón. ¿Qué es lo que hoy estamos viendo? No, pero si se siente bien, tiene que ser bueno. Si yo lo puedo disfruto, tiene que ser bueno. Eso es lo que hoy están implantando en la cabeza de nuestros hijos. Sin embargo, cuando ellos pecaron, conocieron su estado de desnudez. En Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Recuerden que nuestro valor está dado por el hecho de ser creados a imagen de Dios. Y cuando dejamos a Dios por fuera de la ecuación, entonces nada funciona. Entonces
El hombre se deja guiar por envidia, amargura, enojo, codicia, descontento, confusión, vergüenza. Y es ahí, en ese momento, no ahora, eso no nació ahora, es en ese momento en que podemos entender y ubicar el problema de la disforia de género. ¿Habían escuchado esa palabra? Disforia. La disforia es lo opuesto a la euforia. Y la euforia es ese agrado por cosas, y la disforia es ese desagrado, ese disgusto. Y cuando se habla de disforia de género, es el disgusto con el sexo con el que se nació. Ahora es justo tener una nota de compasión aquí, porque debemos reconocer que quien sufre de esa disforia de género está sufriendo. Está sufriendo. Es una persona que tiene una profunda angustia emocional. ¿Sí? No es un chiste, es una realidad. Y nosotros debemos estar ahí. Es terrible que un individuo se perciba a sí mismo con una identidad que no es su sexo biológico. Ahora, la forma de ayudarle no es decirle, sigue la inclinación de tu corazón. No, esa no es la forma de ayudarle, porque independientemente de cómo se perciba, va a seguir siendo hombre o mujer. Eva y Adán quisieron ser Dios, y por el hecho de lo que hicieran, no se convirtieron en Dios. Y el hecho de que un hombre quiera ser mujer, no lo convierte en mujer. El tratamiento debe ir dirigido a su mente, no a su cuerpo, con cirugías y hormonas. No. En la misma forma en que no le vamos a hacer una liposucción a una anoréxica. No, es que ella se mira al espejo, 32 kilos y se ve gorda. Entonces, ¿qué? ¿Le hacemos liposucción? No. Ese no es el tratamiento. Yo no estoy diciendo que la liposucción es para gordas, no. Estoy diciendo que a una anoréxica no se le hace eso. Ahora, la buena noticia, ¿cuál es? Que esto no termina en Génesis 3. Cuando ellos caen en pecado, Dios hace una promesa que es desarrollada a través de la historia. En Génesis 3:15, Dios promete un Salvador nacido de mujer. Él promete un Salvador nacido de mujer, no de hombre, nacido de mujer, y que habría de aplastarle la cabeza a la serpiente, aunque en el proceso iba a ser herido en el carcañal. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir por nosotros en una cruz y revertir los efectos de la caída. Miremos en Primera de Juan, capítulo 3. Creo que es versículo 8. No, 15. Sí, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso, para deshacer las obras del diablo. Él vino a enderezar las cosas que quedaron torcidas por causa del pecado, incluyendo las distorsiones engañosas de nuestro corazón. Así que hay esperanza para el pecador, hay esperanza, y eso incluye a aquellos que no se identifican con su sexo biológico. Ahora bien, como cristianos, ¿cómo debemos responder a la ideología de género? Como cristianos, debemos adoptar 7 pasos para responder a la ideología de género. Primero, y no voy a profundizar en ninguno de ellos porque no hay tiempo, pero sí quiero nombrarlos. Primero, parece obvio,
debemos orar. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Debemos orar. No es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Debemos clamar a nuestro Dios que tenga misericordia de esta nación, que frene el avance de la teología, de esta ideologías perversas, a pesar de los poderes humanos y espirituales que estén detrás de ella. Llámense como se llamen. Segundo, debemos actuar, iglesia. Debemos actuar. ¿Qué significa eso? Debemos respetar a las autoridades, sí, pero Dios nos ha dado la bendición de vivir en un país con una democracia. De hecho, esa es la razón para que tengamos que luchar con este tipo de cosas. ¿O por qué creen ustedes que esta gente no va a Arabia Saudita a implementar la ideología de género? ¿O a Marruecos? Porque así los van matando. Pero como nosotros somos una democracia, bueno, por ser una democracia, entonces también tenemos herramientas. Tenemos recursos legales a nuestro alcance para defender a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y vuelvo otra vez a las marchas de hace un año. Hubo presión social, salimos a las calles y el Ministerio de Educación tuvo que frenar esa cartilla de ideología de género. Ahora, ¿quién salió a la calle? ¿La iglesia? Todos, fue una marcha cívica, no religiosa, y penosamente parte del pueblo cristiano no hizo sino atacar y criticar a la iglesia que salió ese día, acusándolos de ecuménicos y que habían ateos también y no sé qué, y salimos por redes eso fue terrible. Y eso lo hizo parte del pueblo cristiano. Pero se logró que saliera la ministra. Sí, estamos llamados a actuar dentro de lo que las leyes nos lo permitan. Listo, no vamos a salir a tirar piedra, ni vamos a salir a violentar, pero debemos actuar, debemos ser responsables con esas herramientas. Miren, no tiene sentido, ojo, no tiene sentido que el pueblo de Dios use instrumentos o participe en instrumentos democráticos para elegir líderes que están comprometidos hasta los tuétanos con la implementación de la ideología de género. Eso es una vergüenza. Tapándolo con el argumento de no, es que este o esta no es ladrón, es que ¿eso qué? Es que el ataque cuando ellos roban no están atacando la gloria de Dios. Pero cuando nos imponen una ideología de género, sí están atacando la médula misma de la gloria de Dios. Y es una vergüenza que utilicemos esos instrumentos para elegir líderes que están comprometidos hasta el fondo, hasta el hígado, con la implementación de la ideología de género. 3. Debemos ser coherentes. Chicos, no basta con levantar la voz contra la ideología de género si en nuestra iglesia los hombres no se están comportando como hombres y las mujeres como mujeres. El mundo necesita modelos, necesita ver unos modelos, ver unos hombres que sin ser machitos ni claudican a su autoridad ni abusan de ellos. Los hombres tenemos en general gran parte de la culpa del feminismo, por irresponsables, por abusadores. No debemos claudicar a nuestra responsabilidad. Ni ustedes mujeres deben claudicar a la responsabilidad que deben asumir como mujeres. 4. Debemos mostrar la belleza del matrimonio
tal como Dios la instituyó desde el principio, como una relación complementaria entre hombre y mujer, donde el hombre representa a Cristo amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y donde las esposas, las mujeres, representan a Cristo como aquel que voluntariamente decidió someterse a la voluntad del Padre. Ambos representamos a Cristo. El hombre y la mujer representan a Jesús en sus diferentes roles. Y si el mundo ve matrimonios modelando el evangelio, entonces querrán ver eso. Entonces podemos cuidar a nuestros hijos. Entonces cuando nuestros hijos crezcan y se metan a esa leonera y comiencen a bombardearlos con que el matrimonio no funciona, que el matrimonio no, nuestros hijos se podrán parar y decir: no, porque mi papá y mi mamá son un matrimonio feliz. Es un matrimonio modelado por el evangelio. Amén. 5. Debemos estar en contra de todo tipo de abuso, violencia o discriminación basado en sexo, en raza, en color, en nivel sociocultural, económico, educacional. Los cristianos más que nadie debemos estar a favor de un trato justo. Nos lo dice la Escritura, lo hemos visto miércoles tras miércoles, en Efesios, en Gálatas, en Colosenses. Trato justo y digno a favor de cualquier ser humano por el simple hecho de haber sido creados a imagen de Dios. Sexto, debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de proclamar el señorío de Jesucristo sobre todas las áreas de nuestra vida, independientemente del precio. Miren, en países como Canadá, hoy y desde hace 3 años, ya pueden multar y detener a un individuo al dirigirse con el pronombre equivocado a un transgénero. Si un hombre se convirtió en mujer, usted tiene que decirle ella. Si usted le dice él, está cometiendo un crimen de odio y puede ser multado por esa situación. El año pasado en Walmart, una gran cadena de Estados Unidos, un empleado que llevaba 20 años de trabajo fue despedido, y fue despedido sin beneficios, sin un peso. Porque estando almorzando en el almuerzo normal todos los días, se le ocurrió decir que no estaba de acuerdo con el matrimonio homosexual. Y tome para que lleve. Debemos estar dispuestos a portarnos varonilmente y decir lo que la palabra de Dios dice, no importa el precio que tengamos que pagar. Y 7, y último, debemos tener compasión por aquellos que sufren la disforia, cualquier tipo de disforia. Ojo con eso, porque es que esta enseñanza no es solamente, no es decir los homosexuales, es que la disforia es de muchas categorías. La disforia de género, nos enfocamos a ellos. Pero ¿y qué me dicen de la mentira, del robo, del hurto, de la ira, de la vanagloria? Son disforias también. Pero debemos tener compasión por aquellos que sufren de la disforia de género. Amarlos sinceramente, compartir con ellos el mensaje del evangelio. Debemos diferenciar entre los activistas, los políticos, los líderes, que por muchas razones están tratando de imponer esa dictadura ideológica, de aquellos que por causa del pecado sufren de una distorsión sexual. Porque es que detrás de todo esto hay muchas personas que no sufren de esa condición. La mayoría se hacen llamar activistas y ecologistas y no quiero estigmatizar, pero es un grupo grande.
Ahora bien, esta lucha puede parecer agónica, pero les recuerdo que a través de la historia muchas luchas agónicas fueron perdidas porque la iglesia estaba dormida y después se levantó y dijo: ¿y dónde estaba la iglesia? Y no queremos que eso vuelva a pasar. ¿Dónde estaba la iglesia? Bueno, tenía que estar haciendo estas 7 cosas. Tenía que estar orando, tenía que estar actuando, siendo coherentes, defendiendo el matrimonio, parándose contra todo tipo de abuso. Una iglesia dispuesta a sufrir y teniendo compasión por aquellos que están en pecado. Tenemos los recursos de la gracia para sostenernos y soportar la tribulación que pueda llegar. Y para concluir, quisiera leer al apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, lo que nos critican, aún nuestros propios hermanos, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis hermanos, no desmayemos, no desmayemos. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre eterno, qué bendición poder ser partícipe de tu iglesia, Señor. Gracias mi Señor, por ese sacrificio en la cruz, por ese derramamiento de sangre, por ese lavamiento que nos hace partícipes del cuerpo de Cristo. Gracias, mi Dios, pero también gracias por esa gran responsabilidad, por permitirnos, Señor, tener en nuestras manos, nosotros varones, la guía, la autoridad, la cobertura de nuestros hogares, y ellas, mujeres, el reflejo, Señor, el reflejo de tu Hijo Cristo en ese sometimiento voluntario a ti para llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Nos da temor y temblor de esa responsabilidad, la asumimos, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, Padre, nos dé el entendimiento a todos, varones y mujeres, para complementarnos, Señor, en una sinfonía perfecta que refleja, mi Padre, la relación de tu Hijo Cristo con su iglesia, con nosotros. Gracias, mi Señor, porque estamos en un país libre, y en esa libertad, Señor, danos la sabiduría para, sujetándonos a las autoridades, también, Señor, por hacer frente al enemigo y pararnos en la raya, Señor. Gracias, mi Padre, porque tenemos un solo espíritu, y en ese espíritu te rogamos nos des la sabiduría para poder inculcar a nuestros niños y a nuestras niñas, cada uno en su género, Señor, para poderles inculcar a ellos el reflejo tuyo, Señor, ese reflejo de la creación, ese reflejo, Señor, de tu propio ser, de tu imagen, y fortalecerles a ellos esa imagen en su vida. Gracias, Dios mío, porque nuestras niñas sean niñas y las podemos disfrutar, edificar y fortalecer. Que nuestros hijos sean varoncitos y las podemos edificar, los podemos edificar y fortalecer en el respeto y en la dignidad, pero en el convencimiento de que son tu imagen, Señor, y que les podamos dar a ellos a través de nosotros esa misma imagen, Señor. Que ellos vean en nuestro rostro tu rostro, Señor. Que tengamos la capacidad
de reflejar en nuestro rostro tu rostro, Padre, y seamos modelos en la sociedad. Difícil es, Señor, es una tarea titánica. Nos declaramos que nuestras fuerzas no podemos, mi Señor. Por eso te clamo hoy, Señor, tu mano poderosa sobre esta congregación, sobre esta parte de tu iglesia, para que podamos, Señor, reflejar esa gloria y rechazar el ataque de Satanás directo a tu gloria, Señor. Bendito seas, mi Padre, tu poder y tu gobierno sobre la tierra, tu poder y tu gobierno y tu voluntad sobre tu iglesia, tu poder y tu gobierno en cada uno de nosotros sea, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.